Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Hoy tengo el enorme placer de conversar con Natalia Cuberos Carvajal. Natalia es abogada experta en derecho de sociedades, mergers and acquisitions y contratos. Natalia es miembro de la firma Holland and Knight, oficinas Colombia, firma, como todos sabemos, el líder en Estados Unidos, con presencia también en Londres, México, Monterrey y, por supuesto, en Bogotá. ¿Cómo andas, Natalia? ¿Bien? Hola Augusto, muy bien, muchas gracias por la invitación. Como le decimos siempre a todos los entrevistados, los agradecidos somos nosotros. Y vamos a hablar con Natalia sobre un tema muy interesante, del cual se habla muy poco. Será porque es un tema que no nos gusta, que es la insolvencia. Le tenemos miedo. Le tenemos miedo a la insolvencia. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer, Natalia, es, a ver, hace unos años atravesamos la pandemia con todo lo que eso significó para el cash flow de las compañías. Entonces, contanos un poquito, por lo menos en Colombia, qué está pasando qué pasa con los efectos de la pospandemia y la insolvencia. Bueno, yo creo que desde que llegó la pandemia, esto fue en marzo del 2020, siempre previmos que eso iba a implicar un aumento exponencial, un crecimiento exponencial en los procesos de insolvencia. Acá, por lo menos en la firma, pensamos que ese incremento iba a ser muy rápido, pero por supuesto, como tú bien lo dices, la gente no habla de la insolvencia y le tiene mucho miedo. Entonces, durante los primeros 2 años, casi tres desde que comenzó la pandemia, se empezó a ver un aumento, pero yo me atrevería a decir que en el último año ha aumentado más, como la gente esperó a que pasara la pandemia, esperó un tiempito después de la pandemia a ver qué pasaba, a ver si encontraba otro tipo, una solución Ajá, menos drástica a su ajá. crisis, pero pues ya cuando ya tienen muy el agua al cuello y no ven muchas salidas, ya en el último año los procesos de insolvencia han aumentado de una forma impresionante. Wow, mira qué interesante y qué actual. Ok, ¿y de acuerdo con tu experiencia, a qué asignás este incremento exponencial? Yo creo, pues obviamente primero la pandemia y segundo, yo creo que globalmente, más específicamente en América, estamos atravesando un periodo de incertidumbre muy fuerte. Ujú. Entonces tenemos tanto desde Estados Unidos hasta Argentina unos cambios de gobierno o unas campañas políticas absolutamente polarizadas que están generando mucha incertidumbre. Entonces la gente está muy asustada de invertir en países en los que no se sabe qué va a pasar. Empezando, pues, digamos, creo que el caso más relevante es la campaña presidencial actual de Estados Unidos. Pues eso todo el mundo lo tiene asustado, ya sea porque es demócrata o republicano, pero le da miedo quién va a quedar. Y pues como te decía, también en Argentina también tenemos un cambio muy, muy importante de gobierno que yo creo que está afectando la confianza de la gente y eso también aunado a la pandemia o al coletazo de la pandemia, como lo llamamos nosotros, y a un gobierno aquí en Colombia, pues que no tiene la mejor reputación y que por el contrario tiene muchos temas como de corrupción y de desincentivación de la economía, pues la inversión se ha disminuido Ok, muchísimo y la inversión extranjera también. ok. Tan es así que muchos inversionistas extranjeros se han ido yendo o han Ujú. ido empezando a planear su salida dependiendo de lo que de lo que pase en Colombia con la situación política que por supuesto repercute en la economía. Entonces yo creo que es un tema post pandemia, un tema político muy fuerte también a Ok, nivel global y pues el tema local pues que la situación es bastante complicada. mira vos. Es decir, que es una tormenta, pareciera ser como difícil de navegar. Sí, sí, no Eh, está fácil. Mira vos, y contanos, ¿cuáles en tu experiencia también los sectores que hoy están sufriendo más todos estos coletazos de la pandemia, más todo este entorno que nos mencionabas? Yo creo que los más afectados, pues, es el sector manufacturero, porque obviamente con la inflación, también no solo en Colombia, sino también a nivel global, pues es que los precios han tenido un alza impresionante y uno lo ve todos los días, entonces un empresario que necesita comprar materias primas para seguir operando, pues también se ve mucho más afectado por esta situación. Yo creo que en gran medida
el sector de manufactura y el sector de importaciones también ha sufrido mucho. También por la carga tributaria y arancelaria, aunado a la tasa de cambio y al costo de los materiales e insumos, es muy difícil, pues porque además esto también tiene un principal afectado que es el trabajador. Bien, Entonces, pues también están mirando a ver cómo recorto gastos y por supuesto uno de los primeros aspectos que miran es cómo puedo recortar personal y cómo puedo sustituir a estos trabajadores por algo que me salga más barato. ok. Entonces, obviamente, pues sí, las empresas manufactureras e importadoras, pero por supuesto, pues los trabajadores también, la situación está muy complicada. ¿Y esta información es información que vos la extraes de información pública o es algo que vos digamos, es una conclusión que sacás de lo que ustedes están viviendo en la firma? Yo creo que un poquito de ambas, digamos que Ok. por lo que hemos visto, Ujú. nosotros, mejor dicho, digamos tradicionalmente representábamos a unos pocos de empresas deudoras en proceso de insolvencia. En el último año ese número se ha multiplicado casi que por 4 o 5. Entonces va un poco aunado a lo que uno ve en la Superintendencia de Sociedades, que aquí en Colombia es como la máxima autoridad en materia de insolvencia y societaria, lo que uno oye de sus clientes, lo que uno habla con colegas y pues lo que uno oye también en prensa con respecto a, pues, a la situación económica, a la situación de las empresas. Yo creo que es como un mix de todo. Bien, bien. Bueno, sí, al fin y al cabo ustedes son como una especie de termómetro de qué es lo de qué es lo que ocurre en el mercado, ¿no? Está perfecto. Y contanos, Natalia, el sector público, el gobierno, frente a esta realidad, ¿está como ofreciendo algunas herramientas paliativas? ¿Dictó alguna ley? ¿Instrumentos financieros? ¿Hay algo en beneficio de o para morigerar los efectos de esta crisis? Sí, de hecho, cuando la pandemia, pues en abril del 2020 con la pandemia, se expidieron 2 decretos, el 560 y el 772, que creó mecanismos que procuraban hacer los procedimientos de insolvencia mucho más rápidos y mucho más eficientes. Claro. Esos 2 decretos tuvieron varias prórrogas hasta octubre del año pasado y en junio el Congreso aquí en Colombia aprobó un proyecto de ley que precisamente pretende volver estos decretos legislación permanente. Entonces, Ujú. pues todavía está pendiente de firma del presidente, pero sí está buscando que facilitar un poco la vida o el tránsito del proceso de insolvencia, tanto a nivel deudor como a nivel superintendencia de sociedades. Entonces, ha creado procedimientos más rápidos. En teoría, ha dispuesto que los procesos de admisión deben ser muy largos porque nosotros tenemos empresas que se han demorado 7 meses en ser admitidas a un proceso de reorganización. Y pues mientras tú esperas 7 meses te terminas de reventar. Y además ha creado algunos mecanismos que se pueden aplicar dentro del proceso de insolvencia para aliviar la crisis y mejorar el flujo de caja de la sociedad. Entonces, pues estamos a la espera de que estas normas entren en vigencia, pero pues también con fe de que también funcionen pues para este auge que tienen ahorita los procedimientos de insolvencia. Interesante. ¿Y este marco normativo va a ser aplicado para todas las sociedades que estén constituidas previo a la ley, presuponiendo que son empresas que vienen sufriendo los efectos de la crisis, o aplicado para incluso las que se constituyan luego de sancionada la ley? No, va a ser aplicable para todas, digamos, para todas a las que por reglas generales aplica el régimen de insolvencia. Ok, Aquí en Colombia, digamos, a la mayoría les aplica este régimen. Obviamente hay algunas que por sus particularidades tienen un régimen especial, pero por regla general, digamos, para las sociedades comerciales, estén estas ya constituidas o se constituyan a futuro. bien. Hemos conversado con Natalia Cuberos Carvajal, abogada experta en Derecho Sociedades, M&A y Contratos, miembro de la firma Holland and Knight Colombia. Natalia, muchas gracias por tu tiempo y realmente muy interesante lo que nos has compartido y la verdad que si esto va a ser ley, ya te comprometo para un próximo Legal Insight para conversar sobre la ley nueva. ¿Te parece bien? Claro que sí, Augusto, mil gracias a ti.